Bien, mis hermanos, pues quiero hacer una breve introducción a esta entrevista que le acabo de hacer hace algunos días a Lorena, a quien yo conocí como religiosa de una congregación que nos remonta a una gran santa de la Iglesia Católica como es Santa Faustina Kowalska. Yo la conocí siendo pues religiosa de esta congregación y siendo un referente propiamente para la congregación. Pero hace unas semanas me enteré que le había perdido el rastro, de que se había salido, inclusive que se había casado y que tenía ya inclusive hijos. Y con una amiga que tenemos en común pude contactarla nuevamente y pedirle pues una entrevista, porque cuando yo me enteré de que se había salido de la congregación, mi primer temor fue el que se haya salido después de los votos perpetuos, porque aun cuando la iglesia puede dar una dispensa, siempre cuando alguien se sale ya después de hacer votos perpetuos o un sacerdote deja el ministerio después de ordenado, siempre deja muchas interrogantes en cuanto al proceso de discernimiento de esta persona, ¿va? En cuanto si fue inclusive lo correcto que haya entrado a la vida consagrada. Entonces, pero no, gracias a Dios y en el plan de Dios, que siempre es muy prudente y sabio al respecto, ella salió poco antes de hacer sus votos perpetuos o sus votos finales, que así les llama en la entrevista, sus votos perpetuos finales, ¿va? Entonces, pues la pudimos tener la entrevista, la tuvimos temprano para no interrumpir pues básicamente su actividad como madre y otras actividades que iba a tener, pero los niños se terminaron levantando. Entonces, pues hubo muchas interrupciones propias. Inclusive yo mismo le decía, si necesitas hablar con el niño, etcétera, tú haz lo que tengas que hacer en tu vocación de madre, ¿verdad? Pensando que después yo ya podría cortar, editar. Pero ahora mismo me estaba poniendo ya a tratar de hacer la edición y caigo en cuenta de que en la misma entrevista se lo menciono, de cómo muchas veces se idealiza, se enmiela, se mariposea la visión del discernimiento, ya sea al matrimonio o a la vida consagrada, cosa que hace mucho daño, porque después cuando te enfrentas con la realidad, simplemente muchos muchachos no alcanzan a perseverar, no por discernimiento, sino por cobardía, por haberse puesto un ideal que no representa la realidad. Entonces, lo que voy a hacer es dejarle la entrevista tal cual. Si alguien está esperando una entrevista políticamente correcta, tanto en su contenido como en la edición, pues se va a frustrar, no la vea. Entonces, porque voy a dejar tal cual cuando nos interrumpen los niños, cuando ella tiene que aleccionarlos, porque precisamente si estamos hablando del discernimiento vocacional, ese tipo de cuestiones que interfirieron en la entrevista son muy propios de la vocación al matrimonio en este caso. Entonces, quiero que haya una predicación o una enseñanza de acuerdo al contenido que dialogamos, que seguramente lo sacarán mucho, pero también quisiera que se aprendiera a través de la realidad concreta de lo que implica ser madre, de lo que implica tener unos pequeños, y más cuando son de edades pequeñas como los de ella. Entonces, pues para aquellos que quieran aprender de estas dos vías, pues vean completa la entrevista, seguramente les será de bendición. Para los que no, pues yo preferiría que ni siquiera lo vieran, ¿no? Porque no es una entrevista ni políticamente correcta en cuanto a la conversación y mucho menos a la interacción, y ya no se diga a la edición, porque no voy a editar nada, bueno, nomás para ponerles unas fotografías si la conozcan, por ejemplo, antes de, de salirse del convento, conozcan quizá a su esposo y y listo, pero no va a haber mayor edición, se las dejo así completas. Sé que va a ser de bendición para aquellos que están abiertos a aprender de estas dos formas, por la conversación y el contenido, y por el testimonio de la interacción de ella con sus hijos. Dios les bendiga.
Pues bien, gracias Lorena por la oportunidad. No va a ser tanto una entrevista, sino una conversación que pueda ayudar al discernimiento, sobre todo a muchachos, a jóvenes que están precisamente lidiando con ese aspecto de discernir, sobre todo la parte vocacional. Pero para comenzar, ¿quién es Lorena? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su background? Muy bien, entonces, Lorena es primero que nada una hija de Dios, ¿no? Pero hija de María. Crecí en México. Mi niñez la pasé, mi mayoría de mi niñez, ¿no? Hasta los 11 años. En México mis hermanas y yo estuvimos, tengo 2 hermanas y un hermanito de 10 años. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. ¿Eres la mayor? Okay. Sí. Y fuimos a nuestra escuela primaria, fue en un colegio con las hermanas religiosas franciscanas. Se llaman las hermanas franciscanas del Sagrado Refugio. Okay. Sí recuerdo bien. Y estuvimos con ellas, fue una experiencia hermosa. Cuando nos movimos aquí, cuando les contaba a las personas que fui con las hermanas, recuerdo que me sorprendía muchísimo que me decían, ay, y estaban todas enojonas y no sé qué, y yo, son las que me enseñaron lo que es la felicidad. Eran unas personas alegres y ¿cuánto tiempo me impactaron viviste mucho. en México? Entonces tendría que ahorita añadir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 años. 8 años. O sea, naciste aquí en California, se fueron para allá y luego regresaron a California. ¿Por qué regresaron? ¿Cuál fue el contexto de que volvieron a los Estados Unidos? Mi papá es un soldador y es un soldador experto. Entonces para él era un poco fácil encontrar trabajo como soldador, pero su corazón siempre estaba trabajando la tierra y deseaba que ese fuera en donde íbamos a crecer y cómo iba a formar a su familia, ¿no? Pero por diferentes motivos no era suficiente. Ya. ¿Está bien? Bueno, van a encontrar para que vean lo que es la vocación. Exactamente, no. Sí, es importante. Sí, no, finalmente no va a pasar como en las misas, ¿verdad? De que con los Vamos niños, a tener otra conversación sobre esto, pero sí, es la belleza de un bebé que él no tiene idea qué está pasando aquí. Totalmente. Y quiere la atención de su mami por un segundo y por eso lo está diciendo. Está leyendo un libro para los que están escuchando. Sí. Así que si no se enteran de la entrevista, al menos saben de qué trata el libro. La alegría, si ven mi sonrisa, es la alegría de esta vocación. Sí, no te preocupes. Entonces, tu papá hace referencia al aspecto campesino como tal, sí, pero no alcanzaba y entonces regresaron acá a los Estados Unidos. Sí. ¿Todos tus hermanos nacieron acá? La mayoría de nosotros nacimos aquí. Solo mi hermano, el más pequeño, nació en México. Okay. Yo te conocí como religiosa, siendo ya religiosa, y quizá por ahí arrancamos la parte vocacional. Claro. ¿Cómo nació tu vocación religiosa? Me enamoré, ¿verdad? Me enamoré completamente de Jesucristo. Cuando tenía más o menos 17 años. That's okay, honey. I'll go in just a second, as soon as he starts crying. Okay, honey. Thank you. Mi vocación religiosa nació de una oración. Disculpa que te interrumpa. Primero, antes de que tomara la decisión religiosa, ¿tú siempre lo contemplaste o contemplabas otra cosa? ¿O cómo se llegó a meter la idea propiamente? Recuerdo cuando tenía 4 años. Yeah. Y estábamos a punto de entrar a la capilla junto con las hermanas que nos llevaban cada jueves a adoración y íbamos a nuestra visita. Y me acuerdo que me puse en el piso, no sé por qué, porque estábamos esperando por largo tiempo a que saliera la clase antes de nosotros, su tiempo de adoración, y me acosté en el piso, lo que no deberíamos de hacer, teníamos que estar en fila. Y me acuerdo estar rodeada de unas hermanas tan alegres y tan felices todo el tiempo que me dije a mí misma, yo voy a ser una monja un día. Okay, I'll be right there. Thank you, honey.
Y entonces de ahí nació como esa idea, ¿no? Y No sé si quieres atenderle. me está llorando. Bueno, tranquilo. Mire, ¿verdad? Después cuando lleguemos a la vocación del matrimonio, Ahí va. sí, porque a veces cuando llega el rostro de mamá, como que te recuerda que quieres llorar y así mientras que vas despertando, se acaba de despertar un bebé. Yeah. Y entonces por eso es que mi otro niño está todo preocupado que vaya por él, pero no está llorando, así es que lo dejamos y está feliz. Okay, bueno, ahí nace la idea en mi mente y en mi corazón. Cuando tenía 11 años, la directora de la escuela me dijo oficialmente, por primera vez se me hizo la pregunta, ¿has pensado en ser religiosa? Y recuerdo que yo todo el tiempo lo decía, yo voy a ser monja cuando crezca. Pero cuando ella me preguntó a los 11 años si yo había pensado en ser religiosa, eso me cambió mi cerebro, mi pensamiento, tenías? mi corazón. 11 años. 11 años. Y entonces es cuando en verdad fue algo que comencé a preguntar a Cristo y ya no preguntarme a mí misma o decírmelo a mí misma, sino, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y comenzó una revolución en mi corazón de por qué tengo este deseo, qué es lo que deseo en verdad, y comenzar a descubrir que mi deseo era un amor de esposo a Cristo, ¿no? De tenerlo como esposo, de que fuera el todo para mí, y fue lo que comenzó, ¿no? Esa pregunta comenzó muchas cosas en mi corazón. Nos movimos a Estados Unidos y fue un cambio completamente diferente que trajo diferentes traumas y traumas más que nada culturales. Claro. Yo llegué, recuerdo mi primer día de secundaria con mis 2 chonguitos, con mis zapatos de niña, es más, traía mis calcetines con olanes, ¿no? Y lo que yo llamo los vestidos de pastel, ¿no? Que están todos esponjados. Y recuerdo mi primer día de escuela, así llegué yo vestida muy bien. Y todas las chicas traían minifaldas con las botas hasta arriba, con maquillaje, y yo con los ojos abiertos, que no hablaba nada de inglés, solamente conocía un par de canciones en inglés. Y recuerdo haber llegado ahí, me sentía completamente fuera de órbita, ¿no? O sea, fuera de onda. Y gracias a Dios me empezó a poner personas en mi camino para ayudarme, pero fue un tiempo de mucho dolor al ver una cultura completamente diferente, ¿no? A la que yo conocía en mi pueblo, ¿no? ¿Y cuándo viene la etapa donde ya madura más la parte de la vocación, ya como para tomar la decisión? Para tomar la decisión fue más o menos cuando tenía 17 años. Comencé a los 14 años a enseñar catecismo y a ser parte de una comunidad muy buena en Hawaiian Gardens, la iglesia de San Pedro Chanel, y ahí fue donde, simplemente la presencia de Cristo expuesto todo el día, confesiones todos los días en cada una de las misas, que en el tiempo donde yo estaba eran 3 misas diarias, y es cuando comenzamos a ir a misa todos los días, comenzamos a tratar de ser un ejemplo. Recuerdo mi papá tuvo una junta con nosotros, nos dijo, el sacerdote nos ha pedido estar involucrados en la iglesia y tenemos que ser una luz para las demás familias, y nos sentó a todos. Cada uno de nosotros tenemos que ser una luz, porque ahora estamos involucrados en la iglesia, tenemos que ser una luz. Todo lo que como hacemos. Familia iban a misa todos los días. Empezamos, ajá. Sería una conversación mucho más larga para decirte cómo comenzó esto, pero fue algo que el Señor nos llamó a toda la familia. Pero sin lugar a dudas, tú sí ves un vínculo en el hecho de estar en misa diaria, sí, con la maduración propiamente de la vocación, ¿no? Sí, completamente. Muchas personas dicen, ¿dónde puedo encontrar mi vocación? O a veces esposo, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y siempre les digo a las personas, no se preocupen, porque no ocupas de ir a ningún lado más que ponerte de rodillas. Ponte de rodillas, porque no es de dónde vas a ir, ¿no? ¿A dónde voy? Voy a aquel grupo, voy a este grupo, o me voy a la discoteca, ¿no? Ponte de rodillas, y ahí vas a encontrar no solamente
tu esposo, ¿no? Sino que vas a encontrar al esposo primero de tu alma, que es Cristo, ¿no? El esposo es Cristo, siempre Él es el esposo, ¿no? Y bueno, obviamente al verlo expuesto, al verlo en la cruz, al vivir la crucifixión, al vivir el misterio al pie de la cruz, ¿no? En misa, ¿qué es lo que va a hacer? Los ojos que dicen que la fe ciega, pero yo siempre digo que la fe es la que te abre los ojos, ¿no? Y empiezas a ver a Cristo ahí, ¿no? Constantemente entregándose, y llega ese deseo de decir, yo también, yo me quiero entregar, yo quiero ser toda tuya, no quiero que haya algo, nada mío. Somebody's coming. Okay. Who's coming? Entonces. Ok, ahí tienen sus monos. Hay niños aquí corriendo y aventando monos. ¿Okay? Está bien. Es parte. Sí, para no, después de algunas preguntas que te voy a hacer, acostumbramos tanto en la vida consagrada como en la vida propiamente de la familia, del matrimonio, a veces a enmielar demasiado, pues, lo que es propiamente la vocación del matrimonio. Cualquier vocación. Sí, la tratamos de enmielar. El aspecto del matrimonio está más afectado por el aspecto de la industria, del cine y todo eso, que queremos ponerlo de otra manera. Y la parte de la vida consagrada quizás desafortunadamente una visión bastante secularizada, ¿va? O sea, porque creemos que el presentar la vida consagrada tal cual no es lo suficientemente atractivo, ¿va? Pero bueno, ya entraremos en eso. De hecho, para ir cerrando esto del discernimiento vocacional, hay una complicación no menor, no pequeña, en el caso de cuando la que se quiere consagrar es una mujer. Porque ciertamente hay muchas congregaciones para varones, pero yo creo que el doble o el triple para mujeres, ¿verdad? Entonces, darle a decir, bueno, que quiero ser esposa de Cristo, pero ¿en qué contexto? ¿En qué carisma? ¿Cómo sucedió en ti esa parte? De hecho, empezamos por el nombre de la congregación, que ya no lo logro aprender. Las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Okay. Las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia es el título oficial, es una congregación polaca. Mi corazón quería ser siempre carmelita. Carmelita era mi deseo. Sí, carmelita descalza, en claustro, enclaustrada. Okay. Ese era mi deseo. Quería yo ponerme en el tabernáculo junto con Cristo. Tenemos tambores aquí en la casa. Ambientación. Frankie. Pero yo creo que tiene buena sí, ok, perfecto. Se va a escuchar. Y entonces, bueno. Que se ha dicho paso, esta congregación a la que entraste tiene a una santa muy particular, ¿no? Sí, Santa Faustina Kowalska. Kowalska, Okay. sí. Y algunos de nosotros tal vez hemos escuchado sobre la devoción a la Divina Misericordia, también, ¿no? Okay. Y es una devoción que llegó al mundo, ¿verdad? Como un don de Cristo para este tiempo, para nuestros tiempos, y en efecto ha sido una transformación para nuestra congregación, que aún le llamo nuestra congregación, ¿no? Siempre el carisma de nuestra congregación va a estar en mi corazón, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa congregación? ¿Qué te llevó a enfocar la consagración concretamente en ese carisma? Fue específicamente, ¿verdad? Podemos... I know, but you didn't have it right now. Please let him have it. Puedo intervenir aquí como mediadora. Okay, guys, I'm gonna ask you guys to go and read in your room because you guys are being really noisy. No. Yes. No. Continue. No. Sweetheart, look, mommy told you that I'm gonna be doing an interview. Remember, I told you? And you're playing the drums and you're making your brother scream. Are you gonna be kind? I will be kind. Are you gonna try and not bang on the drums right now? No. Please, okay? Okay. Okay, you can get your book. And I can get his. And if you guys want to switch, you can switch. But you have to be kind, okay? Otherwise, we're gonna go in our room. Frankie, are you listening? Yeah. Thank you. Look at mommy. Look, he wants a big. Okay.
Gracias por... No, es parte. Entonces, ¿cómo llegas al carisma? ¿Qué es lo que te atrae propiamente? Comenzar a leer el diario de Santa Faustina. Okay. Comencé a leerlo y pensé que podía vivir ese carisma en el claustro de las Carmelitas. Y entonces es de dedicar mi vida a completamente implorar la misericordia de Dios en mi alma primero y por todo el mundo, ¿no? Y conforme voy creciendo en la devoción, y también la parroquia, íbamos creciendo todos en la devoción, invitamos a las hermanas a que vinieran. Y mi superior en ese tiempo siempre contaba la historia de la primera vez que nos conocimos, porque nos llevamos muy bien inmediatamente, pero dice, tus primeras palabras que me dirigiste fue, hola, yo voy a ser carmelita. Así como para poner claras las cosas. Sí, ¿verdad? Como aquí vamos a poner la raya. Aquí. Y siempre lo contaba con mucha risa, y aquí está, ¿no? Pero fue, me dedicaba a traducir pláticas en la parroquia, era una de las cosas que el párroco me puso a hacer. Y entonces fue como conocí a la congregación, pero mi corazón aún deseaba ser carmelita. Me atraía mucho una vida oculta, y pero cuando escuché el poder del mensaje, que no es de ninguna de ellas, sino que es un mensaje de Cristo y es el mensaje de su amor, era exactamente lo que estaba en mi corazón. Propiamente, ¿cuál es el carisma? ¿A qué se dedica esa congregación? Mira, el carisma, como está escrito, es de llevar la misericordia de Dios a las almas que más lo necesitan. Es más, cuando se me presentó ese carisma así escrito, hizo algo en mi corazón que simplemente lees algo así, ¿no? Lo puedes leer y decir, ok, qué hermoso, ¿no? Sí, llevar la misericordia de Dios a las almas que más lo necesitan, ¿no? A las que más están en peligro, ¿no? Y te quedas, ok, qué bonito. Pero cuando lo leí por primera vez, haz de cuenta que, como dice, que me cayó un ladrillo en la cabeza y en el corazón, y así cayó hasta abajo, ¿no? Que pasó sobre mí como un puñal que entró en mi corazón con mucho amor y con mucho dolor a la vez. Y mis lágrimas comenzaron a salir, que no podía dejar de llorar, que era un don, pues no era algo que yo me puse, ay, esto me dio tristeza, no, es algo que llegó a mi corazón tan fuerte que la junta que tenía con las hermanas en ese momento que me estaban presentando, leyendo muy sencillamente el carisma, cuando fui a ver a las hermanas, le dije a nuestro Señor, yo quiero ser carmelita, pero voy a ir porque, ¿verdad? Me invitaron. Pero yo quiero ser carmelita, ¿no? Y recuerdo ese momento, ¿no? Cuando tuve que dejar la junta que estaba teniendo con la hermana y me dijo, ¿por qué no vas mejor a la capilla, no? Y fui. Y fue cuando llegué a la capilla que en mi corazón ya no había duda de que allí era en donde me quería nuestro Señor, que ahí quería que yo estuviera. Y era algo que es sin palabras, ¿no? Yo sé que, es más, quiero decir algo en este momento porque los que están escuchando y dicen, ok, pero ¿cómo sabes? Creo que esa era una de las preguntas que más escuché como hermana. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo vas a saber? Y recuerdo, yo tenía esa misma pregunta siempre en mi corazón, ¿no? Y recuerdo estar viendo un video sobre la Madre Teresa de Calcuta y alguien que la estaba entrevistando le preguntó, ¿pero cómo sabes? ¿Cómo una joven sabe cuál es su vocación y que definitivamente es con ustedes, ¿no? Y dice, la mujer que tiene vocación religiosa. Y yo estoy así como al pie así del asiento. Al fin alguien me va a dar una respuesta. Dijo, ella lo sabe. Ay. Pero en ese momento me quedó tan claro que era mi hogar, que no era como lo que yo quería esto y de esta manera, pero en ese momento fue tan claro que allí me estaba invitando, y siempre es eso, es una invitación siempre, no es un mandamiento, es una invitación, y entonces en ese momento sentí la invitación de Cristo con mucho amor, con mucha delicadeza,
con mucho respeto, porque yo sentí que él sabía que mi deseo era ser carmelita. Pero era como una invitación: aquí te voy a dar algo, te voy a traer a mi escuela de amor. Te tengo algo preparado y estás dispuesta. Y quizás esa es la parte como del misterio, ¿no? Porque no es que él no te lo pudiera haber dado como carmelita. no. Pero es la parte que queda en el misterio de Dios, Sí. es decir, él ha deseado ahí, ¿no? Sí. Y es simplemente de cómo vas a escuchar la voz de Dios si no estás acostumbrada a ella. Entonces es la oración. La oración es verdaderamente lo que te prepara. La oración es lo que te dispone. La oración es lo que te hace escuchar en lo más profundo de tu corazón. Y entonces eso es lo principal, es lo que siempre quisiera yo decir, ¿no? En cualquier vocación siempre va a ser la oración, siempre lo va a ser, siempre va a ser cada vez más profundamente oración. Eso es lo que va a ser la respuesta, porque en ese momento yo puedo voltear a ese momento y me puedo preguntar verdaderamente, ¿cómo supe que era ahí? Y sin embargo, es algo tan cierto que si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera, ¿cuándo fue el momento que supiste? Con toda claridad. Y fue que en ese momento supe que ahí me estaba invitando nuestro Señor. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a una invitación de nuestro Señor? Es sí. La respuesta es sí. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de la congregación? 8 años. 8 años. Y después entonces se da el paso a cómo sales, cuál es el contexto del paso de la vida consagrada a una vida laica y potencialmente ya a la vocación del matrimonio. Que vemos los frutos. Aquí estamos, que escuchamos los frutos. Que escuchamos los frutos. Creo que es importante entonces, como dije, ¿no? La oración. Porque cuando hice mis primeros votos fue uno de los días más alegres de mi vida. Y es más, puedo decir verdaderamente que cada momento como religiosa fue uno de los momentos más alegres de mi vida. Y recuerdo que cuando conocí a personas me decían, oye, de plano es tan bueno ser religioso, dice, porque cuando te miro una alegría muy grande. Miro una alegría muy grande. No sé si tengo que intervenir ahorita. Frankie, give it back right now. Thank you. Una de las cosas es eso, ¿no? Que siempre se me preguntaba, ¿de veras es tan bueno ser religioso? Porque dice, te veo muy alegre, ¿no? Y siempre me hacía preguntarme a mí misma, ¿cuál es la causa de mi alegría, ¿no, María? No, la verdad que la causa de mi alegría era estar en lo que yo sentía en mi corazón, lo más profundo de mi corazón, que era la voluntad de Dios. De sentirlo cada momento en que estaba en oración, cada experiencia durante la comunidad, de saber qué era lo que Él quería para mí. Y cuando hice mis primeros votos, recuerdo que fue muy difícil para mí decir, te prometo por 1 año los votos y yo quería decir por toda mi vida, pero no es lo que la iglesia en su sabiduría dice. Es lo que iba a decir, o sea, ahora se entiende un poco esa sabiduría de Madre Iglesia en cuanto a la misma consagración, cómo la va llevando, ¿eh? Sí, y entonces cuando uno se pone a ver esa sabiduría de nuestra Santa Madre Iglesia, dices, ahora sé por qué, porque siempre lo que tiene en su mente y en su corazón es siempre traer a cada uno de sus hijos esa alegría de saber cuál es la voluntad de Dios, y en esa alegría siempre está la cruz, ¿no? Es uno de los lemas de nuestra congregación, es nuestras casas se edifican en la cruz. Y en todas las decisiones que ahora hacemos como matrimonio, siempre le digo a mi esposo, espérame, dice, nuestra casa debe de edificarse en la cruz. Entonces estoy viendo que esto está demasiado fácil y como que no miro la cruz aquí, como no estoy mirando la cruz, no me preocupa, ¿por qué no estoy mirando la cruz? Y bueno, cuando hice mis primeros votos me llegó una gracia
muy hermosa, pero muy difícil, que me hizo pensar sobre la voluntad de Dios, ¿no? En cuanto hice mis votos primeros, recuerdo haber tenido una experiencia de nuevo en mi corazón, igual o más fuerte del momento que fui, que fue sentir en mi corazón una pregunta sin palabras, y que vino a la hora de la misericordia en nuestra comunidad. Estábamos rezando y por diferentes motivos yo no pude estar en nuestro día de recogimiento. Y en ese día las hermanas me dejaron que lo tuviera un domingo. O sea, fue algo muy especial donde todas las hermanas rezaban por mí. Y recuerdo, fue una gracia sin palabras. Entonces, que vino de esa hora de la misericordia, donde sentí en mi corazón que nuestro Señor me invitó de nuevo y me dijo, en mi corazón sin palabras, quiero estresar. Es así como yo lo traduzco, ¿no? Me seguirías a donde te guíe. Y recuerdo que vino tan profundamente y tan fuertemente que empecé a temblar porque dije, tuve que ser carmelita y me equivoqué, no debí haber estado aquí, Señor, pero estoy feliz. Acabo de agradecerte por traerme a esta comunidad. ¿Qué quiere decir? Señor, por favor, ¿qué me estás diciendo? Y entonces fue como en un segundo que vinieron miles de preguntas y luego, ¿cuál es la respuesta? Me dije a mí misma, ¿cuál es la respuesta? ¿Me seguirías a donde te guíe? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Claro. Y comenzó una etapa que inmediatamente comenté con mi superiora, una etapa de gran purificación, de grandes alegrías, de grandes dolores, y en donde parecía que nuestro Señor tal vez quería llevarme a otro lado. Y entonces era muy doloroso porque mi alegría de estar en la comunidad cada vez crecía más, pero a la vez de sentir que nuestro Señor tal vez quería otra cosa de mí y no sabía qué era. Quizás eso es lo más doloroso. A veces a mí me encanta una cosa que el Papa Francisco menciona continuamente, que él dice que a él no le gusta todo lo que le suene a instalación, ¿no? Aun cuando sean cosas buenas, Sí. el estar demasiado cómodo, seguro, estable, o sea, aquí ya no me preocupo, etcétera, como que obstaculiza la obra de Dios, ¿verdad? Porque esa parte del misterio, Okay, thank you. esa parte del misterio, al quitarse, pues nos deja con menos docilidad, ¿verdad? Al espíritu, ¿verdad? En esa parte es como las cosas del Señor, aún en cosas firmes, por ejemplo, en el caso tuyo ya como casada, etcétera, eso es solamente la muerte lo puede romper. Sin embargo, se dan dentro del matrimonio, dentro de la vida consagrada, para que realmente que está forjado en Cristo como un aspecto de estoy seguro, pero a la vez siempre incierto, una santa incertidumbre. O sea, de que Creo que lo que es siempre estar abierto verdaderamente a su voluntad. Nuestro Señor no te va a llevar al pecado, obviamente. Claro. Él siempre te va a llevar a un amor más puro. Y recuerdo que el tiempo más difícil fue los 2 últimos años antes de tomar la decisión, porque, como te digo, constantemente era el Señor poniendo mi cara, mi rostro fuera de la comunidad porque era bilingüe. Entonces me dedicaba a dar diferentes pláticas y eso era muy doloroso para mí porque decía, yo no quiero dar un mal ejemplo, estoy aquí presente, soy la persona que es la cara, el rostro de nuestra comunidad o uno de los rostros visibles. Y entonces si alguien escucha y todas estas incertidumbres y yo... Era simplemente voltear, decir, Jesús en ti confío, ¿no? Jesús en ti confío, sí. Y bueno, en ese tiempo nuestro Señor mandó a mi guía espiritual, que yo había tenido desde que tenía 17 años, lo mandó a Boston. Okay. Y que pido oraciones por él porque él está muy enfermo ahora. Y en ese momento lo trae a la comunidad en Boston, el que me ha conocido toda mi vida, el que conoce mi alma, mis deseos, y se convierte en el director espiritual de nuestra comunidad. Y él vino y se ofreció a dar misa por nosotros 2 o 3 veces por semana y escuchar nuestras confesiones cada viernes. Y fue una bendición en esos 2 años los más difíciles. Nomás no se vaya a caer. Ahí está un niño. Bueno, y bueno, eso fue algo para mí muy importante. La dirección espiritual creo que es otra de las recomendaciones para los que están discerniendo, de buscar a un sacerdote
buscar a una persona laica que tenga el don de discernimiento, que tenga el don. Si está cargada para quitarle el cable y lo sabe para pensar. Va a haber mucha editación aquí en esta. Tiene 14 minutos, sí, tengo que meterlo un poquito. Ok, vas a tener mucho material por el cual que puedes usar, pero dirección espiritual es muy importante. Es muy importante y creo que hay muy pocas personas que tienen el don de dirección espiritual. Hay muchos sacerdotes muy buenos y muy santos, pero recuerdo hay un sacerdote que me dijo una vez, un sacerdote que me quiere mucho, que me ha conocido desde que soy muy pequeña, soy como una hija para él, y él siempre me dijo, dice, yo no tengo un don para ser director espiritual, y siempre me mandaba a mi director espiritual, y nada más decía, ok, ¿cómo te fue? Y nada más quería escuchar, ¿no? Como padre espiritual, pero él decía que él prefería morir 1000 muertes en la cruz que escuchar los sufrimientos que tenían sus hijos espirituales. Para él era muy doloroso, como ver que nuestro Señor te estaba mandando la cruz, mandándote ciertos sufrimientos, ¿no? Y un guía espiritual dice, perfecto, mira, pon aquí la mano, ahí te va. El Señor te está mandando la cruz, qué don tan grande. Y creo que es una diferencia entre los guías espirituales y padres espirituales, ¿no? Que también hay que contemplar la segunda parte, que es interesante, que es no solamente un buen director espiritual, sino en el hecho de la honestidad que uno debe tener, ¿verdad? Porque a veces exacto, también. Por mucho que tenga un buen director espiritual, si uno no realmente es plenamente honesto en las direcciones espirituales, es tiempo casi perdido, ¿verdad? Sí, completamente. Es completamente perdido, porque si vas nada más a, no sé, a pintarte, a pintarte lo bonito que está. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Como decía Paco Stanley, ¿no? Qué bonito soy, como me quiero. Bueno, de tips es eso, ¿no? Tal vez escoger los amigos, las amistades que tienes, que sean honestas, que sean personas que te dicen a ti, mira, me está preocupando la forma que has actuado últimamente, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un retiro? Bueno, de verdad, hay muchas cosas que pudieras decir al discernir tu vocación, pero a la vez también, como decía también San Agustín, que, ¿verdad? Dios quebró su sordería, o no, algo así, no sé cómo se dice en inglés, pero no lo he leído en español para decirlo correctamente, ¿no? A veces estamos sordos en el mundo y puedes decir, mira, esta persona no tenía guía espiritual, no tenía los sacramentos todos los días, y el Señor en su poder lo llamó, ¿no? Entonces también existe el poder de Dios. Claro. Pero si nosotros queremos, de veras, estamos buscando nuestra vocación, estamos buscando qué es lo que Dios quiere, Él siempre es fiel, Él siempre va a ser fiel, no nos va a dejar a la deriva, no nos va a dejar dudando, dudosos. Él siempre va a mostrar cuál es su voluntad. ¿Y entonces cómo se dio el paso a contemplar la vida del matrimonio, la vocación al matrimonio? La vocación al matrimonio, cuando yo, al ver que el Señor me estaba invitando a otra gracia, que era muy difícil recibir esa invitación, era una invitación que venía todos los días con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucha paz, pero la forma que yo la recibía era, Señor, por favor, yo estoy feliz estando aquí, por favor, pero muéstrame tu voluntad, muéstrame, porque lo que deseo más que hacer votos finales, que era un deseo muy grande en mi congregación, más que eso deseo tu voluntad, más que eso deseo tu voluntad, por favor, muéstramela. ¿Verdad? Y nunca había la oración que decía San Agustín, ¿no? Que decía, muéstrame, pero despuesito, ¿verdad? No, en mi corazón sí lo deseaba, pero como vino de, espero en Dios, en mi corazón, generosidad de recibirla, porque vino poco a poco y se clarificó poco a poco, no vino en un segundo. Obviamente estuve por 8 años y desde casi el primer año que entré, nuestro Señor hizo la invitación. Entonces,
pueden ver cómo tenemos que ser pacientes, pacientes con nosotros mismos. ¿Cuántas veces he escuchado a un joven que me dice, yo solamente quiero que Dios me diga qué es, porque lo voy a hacer? Y nuestro Señor nos está diciendo, yo no juego con marionetas. Claro. Miro tu vida, miro tu corazón y miro todo lo que está por venir. Pero yo no juego con marionetas. Y entonces su invitación siempre es gentil, es un caballero, ¿no? Que viene y no está forzando su voluntad, sino poco a poco, dice el Salmo 119, que da luz al camino, pero fortalece nuestros pasos también, ¿no? Entonces, recuerdo que poco a poco, al llegarse el tiempo, se me hacía más fácil ver que parece ser que me está guiando, que no voy a estar en la congregación. Eso era lo que veía, la luz de Él me estaba mostrando. Creo que no voy a estar aquí. Creo que esa es su voluntad. Y siempre con mucha honestidad a mi superiora. Claro. Siempre ella era la primera en escuchar qué era lo que estaba pasando en mi corazón, porque ella era Cristo para mí. Claro. Y entonces yo no tenía la gracia para irme. Yo veía algo, pero mis pasos no estaban fuertes aún para hacer ese camino. Y recuerdo que fue en el mes de mayo, mi superiora se fue tenía juntas en Polonia, y me acuerdo que me dijo esto: yo no voy a estar contigo en este mes. Era el mes que comenzaba mi preparación para votos finales. Y yo le dije a ella, no estoy lista para hacer votos finales porque yo no puedo firmar honestamente mi carta donde diga yo, estoy segura que este es el lugar donde Dios me quiere. Estoy segura que es el lugar donde yo quiero estar, pero no estoy segura que es el lugar donde Dios me quiere. Y no puedo decir una mentira en esta carta. Dice, no la hagas. Yo voy a comenzar tu preparación y lo demás, dice, me voy a ir en el mes de mayo, pero te dejo al cuidado de María. Dice, ella va a ser tu guía espiritual, ¿verdad? Y tu superiora durante este mes que no voy a estar aquí. Así es que ve y todo lo que me has dicho a mí, díselo a ella y ella te va a hacer todo claro y se va a encargar de ti este mes. Y en efecto fue ese el mes donde recuerdo la única manera que lo puedo escribir es que recibí la gracia de irme. La recibí. Y ahora mi deseo, sin saber, pero ¿a dónde? ¿Pero con qué? ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Voy a trabajar con los jóvenes, voy a entrar a otra congregación, ¿qué es lo que Dios quiere? Y recuerdo que cuando pensaba en el matrimonio decía, todo menos eso, Señor, todo menos eso. Que usualmente, muchachos y muchachas, usualmente es la forma que nuestro Señor también nos muestra su voluntad, es cuando es algo que... Inclusive la inversa, ¿no? Sí, la inversa. Aquellos que decir, no, yo matrimonio, y la vida religiosa que no, y nada que es la que va cayendo. ¿Verdad? Como he conocido muchos muchachos... He conocido muchachos que dicen, Señor, yo quiero ser sacerdote, pero por favor no jesuita, por favor no franciscano, por favor no. Usualmente escuchen eso en su corazón, porque a veces nuestro Señor es ahí a donde nos está llamando, ¿no? Pero recuerdo yo tenía eso y el motivo por el que tenía era porque desde muy joven mi corazón le perteneció a Cristo y yo se lo entregué a Él. Y porque yo sentía que Él lo deseaba, mi corazón. Y cuando pensaba en el matrimonio, decía, yo no lo quiero compartir con nadie. Yo no, o tú lo quieres compartir con alguien más, yo no quiero. Yo quiero que sea solo tuyo. Y entonces eso me causaba mucho dolor. O sea, no tenía la gracia de ver que tanto el matrimonio como la vida consagrada, Jesús sigue siendo el esposo y que se basa en el matrimonio espiritual, ¿verdad? O sea, todavía no tenías la claridad de que... No la tenía para mí. No iba a ser menos esposa. Si alguien se hubiera puesto frente a mí y me hubiera dicho que tenía esta situación, le hubiera dicho yo, mira, si el Señor te está llamando, Él es el primero, siempre vas a ser su amor, ¿no? Hubiera dicho yo algo así, pero en mi experiencia era una que vino con mucho dolor, porque, como te digo, ese era el pensamiento. Porque quizá disculpa que me te interrumpa, me adelanto un poquito a una cuestión que iba a preguntar. En honestidad, ¿tú no te sientes hoy menos esposa de Cristo? No.
que cuando estabas como religiosa, ¿no? O sea, ese es el misterio del matrimonio espiritual, ¿no? El misterio es que descubrí lo que es ser esposa de Cristo hasta que recibí el don del matrimonio, hasta que recibí, ahora abre mis ojos a diferentes aspectos de lo que es ser esposa de Cristo, y obviamente mi relación con Cristo esposal no solamente no es que dejó de ser, sino que ahora es más profunda. Es más profunda Pero cuando dices más profunda, ¿tú crees que una religiosa no puede llegar a esa profundidad? Claro que También. puede. Okay. Sí, porque lo importante es Él. Claro. Él es el centro de tu vocación, Él es el centro de quién eres tú. Él es el sentido de todo, Él es todo. Y entonces Él sabe las maneras y que podemos llegar, cada uno de nosotros, a lo más profundo de ese misterio. Y entonces puede ser que en una vida soltera consagrada, tú vas a llegar a lo más profundo de ese misterio. Puede ser que como religiosa vas a llegar a lo más profundo de ese misterio. Puede ser que como casado o casada vas a llegar a lo más profundo de ese misterio. Y entonces, ¿pero cómo voy a saber? Entonces, dedícate a que Él sea el centro, a que Él sea el esposo, a que Él sea tu mirada, que Él sea tu corazón, porque lo demás se vendrá por añadidura, ¿verdad? Todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando conocí a mi esposo, yo salí en julio del 2010 con una alegría y sin nada. Salí casi como, me hizo pensar como San Francisco cuando se quitó toda la ropa y salió. Bueno, no salí así yo del convento, Aclarando. Aclarando. No salí así del convento, pero sí con esa alegría, de estar despojada de todo, porque no tenía ni idea. Lo único que sabía con certeza es que el Señor me llamaba, y lo que sabía con certeza era de que no quería que estuviera en la congregación. Y recuerdo, es mucho de contar, porque fueron tantas gracias, pero una de las maneras que supe que era su voluntad fue que hablando con mi superiora siempre, y por fin cuando ella llegó de las juntas en mayo, al final de mayo, vine con una alegría y le dije, ahora ya sé, el Señor me la dio, tengo la gracia aquí, en mis manos la tengo, y Él quiere que yo salga. Y recuerdo que su rostro cambió porque ella me quería como una hija, y yo a ella como una madre. Y recuerdo que ella me miró y sus ojos se llenaron de dolor. Y vi en ella los ojos de Cristo. Y ella me dijo, ¿estás segura? ¿Estás tan segura que si en este momento hablo a la Madre General y le pido que te suelte de tus votos para irte, estás segura que esta es la voluntad de Dios? Y miré a sus ojos y miraba los ojos de Cristo cuando me lo estaba diciendo. Y fue el sí más difícil que he dado en ese momento, porque también vi la cruz, ¿no? Y le dije con toda la verdad de mi ser que sí, estoy segura. Y me dijo que ve a rezar y voy a hablar con ella en este momento. Y fui a la capilla y me acuerdo que apenas iba a abrir la boca o el corazón para elevar mi voz, cuando una paz inundó todo mi ser, tanto así que quedé así como una gelatina, así como íbamos a tener nuestra hora santa en ese momento que Jesús iba a salir. Y recuerdo que yo estaba así como tan llena así de paz, como que casi me caía así como, ay, me voy. Pero recuerdo que era una paz tan inmensa que dije, Señor, por favor, yo sé que va a ser doloroso, tengo 8 años aquí, no es como alguien que vino y se fue y que es doloroso, pero 8 años de ser hermanas, de compartir vida día a día. Por favor, la paz que siento ahora, compártela no solo con mis hermanas, con nuestra congregación, con todo el mundo, especialmente con mi superiora que acabo de ver en tanto dolor, ¿no? Y recuerdo que, bueno, estábamos todos orando y luego mi superiora me llamó de nuevo y me dice, mira, te voy a decir algo que pasó. Cuando me dijiste que estabas segura que te ibas a ir, yo tenía demasiado dolor en mi corazón y lo que pensaba que era una tentación.
Y dijo, hablé con la madre superior, con nuestra madre general. Ella me dijo, ella tiene el carisma. Ella tiene el carisma y dice, y el Señor, dice, el Señor la está llamando. Dice, es claro para mí. Y dice, y ella tiene nuestro carisma, así es que el Señor la va a llevar con este carisma a donde Él quiera. Be careful. Guys, Frankie, honey, could you go over there, honey? Because I don't want that to fall. Please? Thank you, boys. I fall down. You gotta fall down. Why are you going to fall down? Because you guys are too close to it. What? What? What am I going to fall with? I'm going to fall with, Mama. What am I going to fall with? Well, I don't want you to drop the camera. Camera? Do you guys want to sit next to me? No. No? Okay, then go over there, honey. Because Mommy's just finishing up her interview. Next to you, Mom. Okay, you want to sit next to me? I want to sit on the other chair. No, I don't have another chair. You can go hide down there. Okay, but be careful not to hurt your head. Okay. Bueno, para terminar, creo que, bueno, tienes demasiado material, pero como vino la gracia fue que... Ok, pausa. Ah, es que era un globo. Pausa. Come over. I know. Come on, Frankie, Anthony, come here. Okay. We're gonna go over here. Why Bye-bye. do you think? Why? So, remember what he said? Mommy's doing an interview, and I know it's taken a long time, and I'm really proud of you because you have been very patient, but I'm almost done, okay? But I won't be able to finish. It'll take me a longer time to finish if you guys keep making that much noise, and you keep screaming, and Mommy has to stop. So, you get to spend a little bit of time here, okay? Yes, Mommy? Yes, Mommy. Okay, and you can play here for a little bit, and then I'll come, and we'll play, and we'll have so much fun, because I have a few things planned for us, okay? Thank you. Okay. Lo bueno es que son pacientes. Está bien. Pobrecitos, tienen mucho rato. No sé si quieres cubrir otra cosa, pero lo único que quiero decir es que llegó una paz a mi superiora y me llamó a su oficina y me dijo, cuando me dijiste que sí, dice, me llegó un dolor muy grande. Y le dije, lo noté. Y me dijo, pensé, no puede ser, nuestro Señor, yo he sentido que te estaba preparando para los votos finales con todos los sufrimientos que te había mandado, con lo que te estaba diciendo era para que cuando hicieras tus votos finales vinieras con un corazón libre, ¿no? Y dice, eso era lo que yo estaba pensando. Dice, pero cuando dijiste que sí era de irte, dice, si alguien me hubiera preguntado, alguien en nuestra congregación tiene la vocación para estar aquí, les hubiera dicho que tú. Y dice, pero te voy a decir algo, dice, esa fue mi reacción, dice, cuando fui a la capilla, dice, me llegó una paz tan inmensa, tan indiscutible. Y me dijo que si ahora me dijeras, me equivoqué, no debo salir, dice, estoy tan segura que es la voluntad de Dios para ti, que si tú me dijeras que no quieres irte, te corriera. Y para mí esa fue la voz de Cristo, ¿verdad? Puedo haber dicho, ok, la voz de Cristo me ha estado llamando, en la oración me ha estado llamando, pero en la obediencia. Fíjate que es algo interesante porque acompañando a tantos jóvenes, tanto que están llamados a la vocación del matrimonio como a la vida consagrada, siempre mis pleitos han sido con los papás, casi siempre, que no los apoyen, sobre todo los que tienen la vocación a la vida consagrada. Y es algo clave de que como tu madre superiora fue delante de Jesús Eucaristía donde entendió finalmente.
O sea, pudo escuchar tus razones como tal, pero es propiamente en un contexto de oración que también ella entiende, y quizá también es una clave para los papás, ¿verdad? Sí. Porque evidentemente cuando su hijo se le va, quizás menos conflictivo en el caso del matrimonio, ¿va? Salvo que pues no haya buena relación con la nuera, con el yerno, alguna cosa de esas, ¿va? Pero es que suele pasar. Sí. Pero en la vida consagrada es un poco más complicada si no una vez fue fuerte por parte de los padres, ¿verdad? Una clave, ¿verdad? De cómo es entendible que las razones que les dan sus hijos de quiero ser consagrado, voy a casarme, etcétera, quizá les cause ese dolor propiamente, pero Sí. es propiamente delante de Jesús que pueden aclarar esas cuestiones. Es bastante interesante. Quisiera para ir cerrando la conversación, porque más que entrevista, con dos cosas. Una propiamente de realismo. Sí. Hay un cuentito, un chiste que dice que supuestamente que también una chica tenía como vocación a la vida consagrada, y entonces estaba dale y dale con las amigas, yo quiero ser del esposo y del esposo y mi amado y mi amado. Entonces por fin que entra al convento, pero después de un tiempo se sale. Entonces las amigas pues se quedaron sorprendidas, dijeron, oye, nos sorprende tú que tanto que el amado y que el esposo, pues ¿cuál fue el problema con el esposo? Y dice, no, pues con el esposo ninguno, las cuñadas eran. Las cuñadas. Con el esposo nada, con las cuñadas. Este chiste yo lo cuento cuando se idealiza, por ejemplo, la promoción vocacional. Sí. De la vida comunitaria y vida religiosa, que hasta los mismos panfletos los ponen recogiendo florecitas o etcétera, o alguna cosita. Siempre hemos hablado de esto en la comunidad. Es más, una de mis favoritas homilías fue un sacerdote hablando de la Asunción de María, ¿no? Y dice, tenemos muchas asunciones de lo que es la vida religiosa, y comenzó a hablar sobre asunciones que tenemos de diferentes cosas. Me encantó, porque sí, creo que también, obviamente, el esposo, y creo que el amor es el amor, y el amor siempre viene con la cruz. Reconocer siempre eso. Muchas veces la gente quiere escapar de la realidad del mundo porque, como dice Fujimundi, ¿no? ¿Verdad? Yo me largo de este mundo y me voy al convento, pero las personas que vas a encontrar ahí son productos del mundo también, productos de sus culturas, productos de sus propias heridas que tienen por los pecados, por las dificultades. Recuerdo que cuando entré al convento me fui a confesar y venía con ese ardor de darme por completo al amado, ¿no? Y recuerdo que le dije al confesor que estaba en ese tiempo, le dije, Padre, yo siento que lo que debo de hacer es decirles a las hermanas todos mis pecados, de simplemente decir, quiero tener una junta con todas las hermanas y decirles, estos son los pecados que he hecho en mi vida, que sepan de veras quién soy, la miseria que soy. Y me dijo el Padre, no te preocupes, ellas se van a dar cuenta de la miseria que eres. Y hay una risa, me salí del confesionario con una risa, y a lo largo de los años te das cuenta que sí es eso, vas, y las hermanas que están ahí no vas a estar con ángeles, vas a estar con personas con grandes llagas en su corazón, con grandes dificultades personales, es más, hasta tal vez no trastornos psicológicos, porque, pero sí, ¿verdad? Como todos nosotros somos llagados, todos nosotros tenemos cosas que molestan a los demás o que nos molestan a nosotros, ¿no? Y es más, Santa Faustina cuenta de un momento que, ¿verdad? También a veces leemos el diario, ay, Señor, mira qué hermosura, hasta como que los ojos se nos hacen blancos, así, ¿no? Pero no sé si lo estás leyendo, porque creo que varias de las páginas muestran de los dolores que fueron causados por otras hermanas, ¿no? Y si fueron porque la otra hermana de plano era bien mala, eso solo Dios lo sabe. Pero a veces son simplemente malos entendidos, y lo podemos ver en nuestra propia vida, en la vida de matrimonio. Un malentendido. ¿Por qué me miraste así? ¿Vienes enojado? Y así como, ¿enojado? No, estaba cansado. Es que no alcanzaba a ver lo que estaba allá y por eso estaba mirando así. No me puse mis lentes, ¿verdad? O inclusive yo no he leído el diario de Sor Faustina y no conozco mucho sobre ella, pero el hecho de que sea santa no la exime de que ella también haya sido en sus debilidades herida para otros, ¿no? Que eso es lo interesante. Por eso no he querido como interrumpir el diálogo igual con los niños, porque
repito, estamos como enmielando demasiado las vocaciones sin ver los contextos, ¿va? Entonces nos adentramos a una vocación con una perspectiva que es más ideológica, idealista que la realidad concretamente, ¿va? Entonces, la pregunta que estaba haciendo con esto es, haciendo como una pequeña síntesis o resumen, ¿qué sacas de bueno e inclusive de malo en tu experiencia como religiosa, ¿va? O sea, si pudieras sacar los frutos, probablemente que te forjaron dentro de la vida consagrada y que de alguna manera hoy influencian directa o indirectamente en tu vocación de matrimonio, ¿eh? Creo que una cosa muy importante es un poquito de más conocimiento humano. Nuestra congregación era la única casa de formación que hablaban inglés, que formaban en inglés. Todas las demás casas son polacas, se habla polaco. Y entonces ahí venían personas de todo el mundo para formarse. Entonces no solamente estás hablando de que, digamos, en muchas congregaciones, si hablas inglés, vienes de los Estados Unidos o vienes de un país, ¿verdad? De cierto país, ¿no? En nuestra congregación venían personas de todo el mundo. Y decía una de mis amigas africanas, ¿no? Decía que rosa es la vida, rosa es la vida. Y entonces te hace más humano porque te hace ver que todos tenemos defectos, que todos estamos luchando, pero a la vez todos tenemos la misma meta. Entonces era algo que te animaba, ¿no? Me tocó ver hermanas que, incluyéndome a mí, que perdíamos la paciencia una con la otra. Y teníamos nuestros chapter of faults, no sé cómo se dice en español, pero... Como un tipo de corrección fraterna, ¿no? Es más de corrección fraterna, acusación fraterna, acusación propia. Ok, no es tanto el decirle las faltas al otro, sino que el otro se autoacuse. Exacto. Okay. Y era un momento que no es confesión, pero era como un momento de saber que todos somos débiles. Y que yo me estoy dando cuenta que sí, estoy haciendo ese ruido, que me la paso, cuando cierro las puertas las cierro demasiado fuertes, o cuando camino me ando mordiendo las uñas, o sea, cosas así, ¿no? Como no necesariamente son todos los pecados, pero sí las faltas, ¿no? Las cosas con las que uno mismo, hasta uno mismo se enfada a uno mismo, ¿no? Y saber que tus hermanas también se daban cuenta de ellas te hace tener más compasión, ¿no? Para mí fue una de las cosas, ¿no? De la misericordia de Dios, así como la vemos tan bonita, tan hermosa, es no solamente un ideal, que es importante tener un ideal, es importante el ideal, ¿no? Porque es lo que nos da la fuerza de seguir adelante, pero en la realidad están las llagas, ¿no? Está la oscuridad. El motivo por qué es luz es porque está oscuro alrededor de él, ¿no? Las llagas están ahí, no las está ocultando. Es más, una imagen de la Divina Misericordia sin las llagas no es una imagen correcta. Una imagen de la Divina Misericordia sin el Jesús en ti confío no es correcta. Sí, eso totalmente tú una catequesis. Entonces, creo que también en la vida religiosa, sin las llagas no es vida religiosa, sin la cruz no está siendo edificada. Si todo es palomitas y no sé, florecitas y perfumes y, ay, huelo las rosas, la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que me voló al aire, así que me voló el pelo, ¿verdad? Y eso no existe en la vida religiosa. Estás con humanos y con humanos con los que te levantas, desayunas juntos, trabajas juntos, oras juntos. Mommy, I think yours got hurt. He did? Perdón. No lo escucho llorar. También eso puede ser peligroso. Yeah. No.
Excuse me, papacito. I'm trying to get this out. Thank you, Mama. You're welcome, honey. La intimidad que se vive en la vida religiosa es como casi como ninguna, solamente se puede comparar casi como en el matrimonio. Y en la familia aprendes a ser paciente porque sabes que está esa unión de sangre, ¿no? Creciste con esta persona, le tienes paciencia porque sabes que es tu hermano, claro. Eres honesto con tu hermano, ¿por qué? Porque creciste con él, no tienes miedo de decirle, no tienes miedo. Frankie. I just ran into that. Honey, why don't go to this in my room, not here. Frankie, did you hear me, honey? Okay, thank you. Please listen. Thank you. Thank you. La intimidad que se vive en la vida religiosa es hermosa y es bien difícil porque si aún viviendo en una familia es difícil de tener paciencia con las mañas o con personas pensando diferente que tú, aunque crecieron junto contigo, pero le tienes paciencia, que es mi hermano, es mi hermana, ¿verdad? Toda la vida. Pero los hermanos y las hermanas que tienes en la vida religiosa vienen de otro mundo, vienen de otras familias. Y entonces dices tú, pero yo no escogí vivir con esta persona. Claro. Pero es cuando empiezas a descubrir, a vivir en fe. Y entonces el amor que te une a esa persona es tan fuerte que casi pudieras decir que es más fuerte que el de la sangre. La unión, cuando dices, ella es mi hermana. Totalmente. Cuando de veras te das, cuando de veras te entregas, porque cuando es amor, es una entrega que acepta la cruz. Entonces, no te vas a escandalizar por la cruz. Claro. Puede ser un signo de escándalo para muchos, si lo que quieres es nada más las florecitas, ¿verdad? Si quieres, oye, pues yo pensé que pues sí, me dieron el folleto con las florecitas y nunca me han puesto en el jardín. Yeah. Sí, o sea, vamos a decir que la vida consagrada no es un club de románticos. Para nada. Todas tienen... Francis, thank you. No, we don't take stuff away. No, we don't take stuff away from your brother. Thank you. Thank you, honey. No, we're not taking that away from him. Okay? He's playing with it. Do you understand? Thank you. Entonces es eso, ¿no? Como voy a amar aquí a mis hijos, ¿no? No quiere decir que mis hijos son unos angelitos que nunca... Es más, las personalidades de tus propios hijos, ¿no? Como a veces son diferentes a las tuyas. Entonces, lo que es lo que decía Juan Pablo II, es la creatividad del amor. Ese es el punto, ya. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a amar a esta persona? Yeah. Tal vez no va a ser mi mejor amiga en el convento, pero no vine para eso, vine para amar. Que en esa parte es una gracia de Dios, ¿no? Porque nos perfecciona, o sea, porque uno quiere amar pues como ha aprendido, pero cuando se topa que esa manera no trabaja con aquella persona, entra esa parte de creatividad. La creatividad en el amor. A veces, es más, yo era casi la única persona extroverta en el convento. Y entonces mi forma de amar, como digamos en las recreaciones, era muy cansante porque yo era como la que estaba... Ok, me voy a poner a dar chistes ahora en la junta. Y la madre superiora me ponía, ok, vea, te doy permiso que vayas a la computadora a buscar chistes para que nos compartas. Y yo, ¿ahora qué? ¿Yo soy el payaso de la congregación o qué, no? Pero decía, no es un don que nos estás dando porque la verdad que no, nosotros no tenemos. Entonces también le decía, pero tenemos que crecer. Entonces ahora que le toque a otra también para que crezca, ¿no? Y eran las cosas que uno no era usualmente como lo que alguien haría o la forma que usualmente mostrarías amor. Tal vez puede ser, a veces puede ser. You can do it in my room, honey, ¿ok? Francis? Inclusive, por ejemplo, ahorita poniendo un ejemplo concretamente con los niños, a veces también uno ve que el mal comportamiento de las demás personas también es como una llamada de necesito, ¿eh? O sea, necesitan a su mamá, necesitan atención. Entonces, ¡ay, qué hermoso! A ver qué así hago. es. Y muchas personas, aunque no son niños, pero adultos, su comportamiento es
necesito. Es un grito, es un grito de que busca ayuda, exactamente, que busca compasión, como siempre, como le digo, entre esposos también puedes decir lo mismo, porque a veces, digamos, estás cansado, estás agotado, llega tu esposo del trabajo y yo me siento a veces agotada, y él llega con una alegría que al fin va a ver a su familia y llega conmigo y yo estoy agotada, ¿no? Y entonces ese momento de amar es de decir, bienvenido, ¿no? Y no empezar, ay, estoy así. Y a veces sí, a veces estoy tan débil que sí, lo que necesito es dejarme ser amada. Entonces decir, mi amor, no tengo fuerzas para nada más. Necesito que mires a los niños mientras que me voy a caminar. Y eso es también amor. Porque mi esposo no quiere que yo le oculte que todo está bien. Ay, es más, ahora me ven las pijamas de que todo el día estuve en pijamas, nunca alcancé a cambiarme. ¿Qué va a decir? Que todo estuvo bien todo el día. No, estuve cansada, no pude hacer lo que tal vez quería hacer porque andaba detrás de los chiquillos corriendo. Y son cosas así, que es cosas de la vida que si pudiéramos tener como un lente de que pudiera ver lo que pasaba en la vida de Jesús en la Sagrada Familia, ¿no? Para mí ha sido como una apertura a la belleza de esos momentos diarios, ¿no? Cuando está Jesús subiéndose a algo y ¡ay! María viene, ¿verdad? De verdad, el dolor de que tal vez se pueda caer, no, todos esos pensamientos que vienen, o cambiar un pañal, ¿no? Y saber que la Virgen María lo hizo también, ¿no? Saber que obviamente Jesús sin pecado, pero aún así era un niño, ¿no? Claro. Completamente, ¿no? En las risas que vienen de las ocurrencias de un niño. Decía un sacerdote, imagínate lo que es haber sido San José, ¿no? Porque entre dos perfectos, ¿no? Y él era el único pecador. Y entonces creo que a veces tenemos esa experiencia, ¿no? De ver estos niños tan inocentes, ¿no? Y uno acá de pecador. Y de saber cómo tener paciencia con uno mismo. Siempre decía un sacerdote, tienes que saber tener misericordia contigo mismo también, porque si no, no vas a tener misericordia con los demás. Si no estás lleno de la misericordia que Dios tiene contigo, de verte con los ojos que Jesús te mira a ti, ¿no? Entonces sí es muy importante de ver que en la vida religiosa hay muchas oportunidades para mostrar misericordia y para ser creativos en el amor, para ser creativos en la compasión y en el perdón, porque va a haber muchos momentos de perdón. Y la última, ya con referencia al matrimonio, no es un secreto de que los ataques propiamente del demonio se están centralizando mucho en el matrimonio y la familia. O sea, sabe que ahí es el punto por ser la célula principal de la sociedad. Al fin y al cabo, las vocaciones a la vida consagrada nacen de familias, ¿no? O sea, no lo sacan de la tierra. Dentro... Existe el pecado original. No pasó, es que es la atención que se necesita. Oh, help me. To your brother, because I'm seeing you being very rude, and I know you want mommy's attention, and you're gonna get it very soon. Thank you for being patient, honey. Okay. Frankie, can you wait just a little bit longer? Can you be patient? Shake. Entonces mi pregunta es, ciertamente el demonio ataca al consagrado como tal, ¿va? Pero muy en especial los ataques están yendo al aspecto de la familia. Entonces alguien de una manera muy pragmática podría decir, pero dentro de una congregación, más aún siendo como una especie de imagen para la congregación, etc., ¿no se podía hacer más por Cristo en ese entorno que entre cuatro paredes cuidando solamente a 2 niños cuando allá podrías cuidar a miles de niños, etcétera? O sea, una visión muy pragmática que alguien pudiera decir, ¿tú cómo sitúas ahora la misión de Dios para la salvación de las almas en el contexto en el que estás? Para cerrar con la... Sí, para mí,
Oh, it's already broken. It was already broken. Uh-oh. Bueno, creo que es importante saber, primero que nada, saber que la comunión de los santos no se quebra por vocación. Entonces, la salvación de las almas, mi guía espiritual siempre me decía esto. ¿Por qué Dios te llamaría fuera de ti? Oh, Frankie, that's too noisy, honey. Mommy's going to finish right now. But I need you to not play with that, or you can go play with it in my room. What would you like to do? Well, you gave it to your brother. You can play with that in my room. Go play in my room. In my room. No, because that's too noisy, honey. And Mommy's trying to finish this the last time. You can go find another toy. This is too noisy. Okay? I'm almost done, but I want to be able to finish. Okay? Then I need you to stop, honey, because I know you need my attention, but I'm almost done. Okay? Muchas de las veces solamente pensamos, ¿verdad? En, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El guía espiritual me dijo esto. Si Dios te está llamando en otro lugar que no es aquí, ¿por qué? Y me dijo, y yo le hago, sí, ¿por qué, verdad? Y me dice, solamente por esto te llamaría a otro lugar, porque en otro lugar vas a conocer su amor de una manera más profunda, porque en otro lugar vas a amarlo con mayor profundidad, y porque en otro lugar vas a salvar más almas. Ese es el único motivo por el que te llamaría a cualquier lugar. Si Él es el que está llamando, solamente por eso. Entonces, es más, nosotros a veces pensamos, cuando voy a hacer esto, entonces esto, cuando va a pasar esto, cuando de veras sepa que Dios me está llamando al matrimonio, entonces sí, que se cuide el mundo, porque, ¿verdad? La salvación va a llegar al mundo. Y creo que eso son todos pérdidas de tiempo. Si aquí en este lugar me voy a poner a comparar con lo que hice en la vida religiosa, estoy perdiendo el tiempo, porque verdaderamente lo único que he hecho en la vida religiosa es amarlo y recibir su amor, y que cada acción que hacía ahí era para la salvación de las almas. Y empezaron las obras, ya. Y ese motivo y esa meta, esa vida no ha cambiado porque estoy en 4 paredes. Es más, mi deseo por ser carmelita era porque quería vivir en el tabernáculo, oculta con Él. Y ese deseo que tenía desde muy joven, nuestro Señor me lo está dando aquí, viviendo en el tabernáculo de esta familia. Si en verdad vivo una vida de fe, me doy cuenta que lavando los platos, teniendo paciencia con mis niños, haciendo una entrevista que no esperaba sino hasta ayer en la tarde, diciendo esos pequeños sís durante la vida, así como Santa Teresita, ¿no? Que cada momento, cada segundo, cada instante, que cada latido es un momento de recibir ese amor que no tiene medida, y que cada momento es el dar ese amor sin medida, y que todo esto es vivir una vida que no es solamente por ti, sino vivir una vida por la iglesia, por Cristo. Es lo que te abre los ojos, ¿no? Este proyecto lo tienes en conjunto con tu esposo. Completamente. Tienen ese mismo enfoque. Pero si tú crees o llegas a identificar cosas que te agregó en esta misión tu esposo, que no tenías, que es lo valioso también del matrimonio. Sí. Mencióname 1 o 2 cosas que tú hayas dicho. Este aporte de santificación, de salvación de las almas, ha sido como... me ha venido del Señor, pero a través de mi esposo, ¿no? Sí, puedo dar varias. Creo que una muy importante es la confianza en la cabeza del hogar. Es algo que he visto el poder de Dios. A veces leemos, ¿no? Sométete a tu esposo, ¿verdad? Y ahí están todos como, ay, no le haces esa parte. Así como ahora, hasta en las lecturas está como, ¿verdad? Puesto, no lo ocupas de leer, nada más la parte donde el esposo se entrega, como Jesús se entrega en la cruz. Y creo que para mí ha sido algo hermoso, porque ahora yo no tengo un superior, ¿no? No tengo un superior al cual me someto y vivo
el voto de obediencia, porque los dos nos sometemos el uno al otro, pero él es la cabeza del hogar y creo que es chistoso que eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿verdad? Porque tal vez si me hubiera preparado hubiera dicho otra cosa, pero eso fue lo primero que vino a mi corazón de las gracias que he visto. Yo soy una persona que soy como muy independiente, siempre lo he sido. Mi papá me comparaba a un pajarito que vuela por donde le dé, ¿no? Y mi esposo es una persona que es muy callada, es muy contemplativo, y cuando él toma una decisión, toma la decisión muy diferente a mí. Y cada vez que en nuestro matrimonio, en momentos de decisiones importantes en nuestra vida, muy importantes, como en dónde vamos a vivir, es tiempo de tener otro bebé, nuestro corazón siempre ha estado unido, pero las gracias que han venido es cuando él toma una decisión, y muchas veces ha sido una decisión que no es que yo estoy en contra de él, pero yo miro algo diferente, entonces yo le propongo y le digo, mira, esto es como yo lo miro, aquí, este punto. Es la forma que mi cerebro trabaja. Y mi esposo me dice, he tomado en cuenta esos puntos, Lorena, y sin embargo no puedo evitar que siento que el Señor nos está llamando a esto. Y entonces los dos nos sometemos a la voluntad de Dios en ese momento y Él toma una decisión. Y siempre, cada vez, y no estoy diciéndolo por romantizar, sino lo estoy diciendo en toda realidad, que esa es una de las gracias más grandes que he visto en el matrimonio, de ver cómo Dios asiste al varón. Dios asiste a la cabeza del hogar de una manera que es milagrosa, ¿verdad? Porque y pudiera decir muchos ejemplos, pero quisiera decir eso. Tal vez si alguien tiene preguntas, si quieres hacerlas o mandármelas, porque me hizo ahorita, es más, me ha sorprendido que esto es lo primero que vino a mi corazón al decir el milagro que he visto en un hombre tomando las riendas de su hogar como, primero que nada, como el ejemplo de oración, como el ejemplo de cómo Cristo ama. Es algo muy poderoso no solamente para los hijos, sino para la esposa. Es algo hermoso, es algo no sé si poderoso. En la congregación tenían los 3 votos básicos, ¿no? Sí, O, sí. ¿Te agregaban algún otro No, más? Solamente no. los 3 de pobreza, café Solamente. y evidencia. Solamente, como si fuera cualquier cosa. Sí. Pero es algo interesante, porque una vez le escuché a un sacerdote con mucha honestidad diciendo, en realidad nosotros no vivimos voto de pobreza, ¿eh? En realidad hacemos un voto de comunidad, ¿verdad? Porque en realidad nada es nuestro, pero todo es nuestro a la vez. Y muchas veces no valoramos los que realmente viven el voto de pobreza, que son los laicos, porque a ellos sí les falta a veces para pagar la luz, para el agua, etc. Sí. ¿Esa experiencia tú ya la has tocado? ¿Has visto esa parte? Y ver también que siempre Dios provee, porque también es otra cosa muy increíble, y a veces en nuestras constituciones, y ese es uno de los dones de vivir la vida religiosa, que lo que preguntaste, en las constituciones de nuestra congregación había un párrafo que decía de regocijarnos en la pobreza, pero no solamente regocijarnos, digamos que, no tenemos la tecnología más alta, y como dices, sí, nunca nos faltó un techo, nunca nos faltó que comer, y creo que cuando también tienes mucho tiempo en la congregación, entonces sí te das cuenta de lo que viene del sufrimiento, como de los padres, de que tú sabes que viene todo de Dios, pero también sabes que cuesta, claro, y que es difícil pagar la luz, ¿verdad? A veces tenemos una idea como que todo viene así, como a las congregaciones, como que todo viene de la nada, y sin embargo viene de personas que donan, vienen de las misiones que tú vas a dar. Entonces, cuando te conviertes en alguien que no solamente está en formación ya, sino que también está parte de las decisiones que se toman sobre la congregación, te abre también los ojos a decir, estos son mis hijos, no solamente mis hermanas, a la misma vez son mis hijos y mis hermanas, porque tengo que proveer por ellos, ¿no? Y te das cuenta, cuesta rentar este lugar donde estamos, claro, cuesta edificar una nueva casa, cuesta pagar la luz de esa casa, y todo viene de Cristo, pero también hay mucho esfuerzo que viene por que se provea.
Y esa experiencia la tuve por los años que estuve en la congregación. Y aquí también se viven todos los días. Este es un milagro que estemos en este lugar. Como puedes ver, es un lugar muy hermoso. Y sin embargo, particularmente esta ciudad es una ciudad que apoya mucho a las familias y tienen muchos programas, no del gobierno, no de estatales, sino de la ciudad para ayudar a las familias. Y para mí eso ha sido una gran apoyo, que ahora mi esposo, que es maestro, no de una... Oh, can you be patient with him? Thank you. It's too much. Why don't you move away and get on the rocking chair? Yeah, that would be a good place to read. Okay. Pero... Okay. But I don't want him to. He's gonna go on the other one, ¿sí? Y ha sido un gran apoyo que mi esposo, que trabaja en una escuela privada católica, y creo que tal vez algunos sepan que no es el lugar más lucrativo del mundo para trabajar, y sin embargo, en su voluntad, nuestro Señor nos ha permitido tener no solamente un techo, sino un techo muy lindo en este momento, ¿no? Y hasta que Él lo quiera, por los programas que tienen en esta ciudad. Pero lo que te quería comentar es que cuando nos casamos mi esposo y yo, no solamente dijimos que queríamos formar una familia, ¿verdad? Sino que elegimos que la forma que vamos a vivir es una de simpleza y de pobreza hasta lo que Dios nos muestre, ¿no? Lo más posible. Y en cada momento que hemos elegido la pobreza, no es que, ok, elijan la pobreza porque el Señor les va a mandar mucho más. No. La simplicidad es la riqueza en sí misma. Sí, y nuestro Señor, como digamos, aquí lo más hermoso de aquí es la naturaleza que tenemos, a lo que tenemos acceso. Y bueno, diferentes cosas, y no me voy a poner a hablar sobre esto, pero solamente quiero decir que cuando el Señor llama y da las gracias, que Él muestra qué es lo que quiere de esa familia. Frankie, then you move away. If you don't like to be next to him, then you move away. Y ahí va el hermanito, ¿verdad? Bueno, en nuestras constituciones que no terminé, decía no solamente amar la pobreza, ¿verdad? Pero elegirla. Elegirla. Y lo que quiere decir que a veces nos van a faltar cosas, y en esos momentos no dejar que la preocupación sea lo que gane, sino la confianza en Dios y abrazar que por fin puedo experimentar la pobreza, ¿no? Porque a veces decimos, sí, vivimos en mucha simpleza, ¿no? Y sin embargo, ahorita voltea y ahí están unas guitarras, tenemos unas imágenes hermosas que muchas personas no tienen acceso a tener una imagen linda para mirar lo que es hermoso, ¿no? Del Padre Pío y una cruz y nuestra pared papal, que le llamo, que son los que detienen nuestras llaves porque tienen el carisma de San Pedro. Bueno, no, cosas así, ¿no? Pero de elegirla, la elegimos, y el Señor muestra su voluntad cada día, en cada momento, en el lugar donde vamos a vivir, y nos guía verdaderamente en cada decisión, en cada momento. Nuestro deseo es la pobreza, nuestro deseo es ese, y Él nos ha mostrado de qué manera vivir la pobreza. Como conclusión, cualquier mensaje que le quieras dar a un muchacho o una muchacha que en este momento está en discernimiento y está en la vida consagrada al matrimonio, algo que te ponga el Señor a decir, mira, mis palabras ante tu proceso de discernimiento es esto. No pierdas el tiempo. Okay. No pierdas el tiempo. Todos deseamos la voluntad de Dios, pero hasta cuando encuentres si la decisión de ser... de aceptar una invitación de Jesús, ya sea a la vida religiosa, a la vida consagrada laica, a matrimonio, no pierdas el tiempo pensando en lo que vas a hacer cuando esto suceda. Yo diría, no pierdas el tiempo, ámalo ahora. Ámalo ahora con todo tu ser, con todos tus sentidos, con todas tus fuerzas, porque todo lo demás se dará vendrá a ti con añadidura, como dice, ¿no? Vendrá a ti por añadidura. Y
búscalo a Él solamente, en cada momento, no perder el tiempo que, ay, cuando me salga de este trabajo y cuando esto. Recuerdo una vez en mi dirección espiritual le dije eso al sacerdote, cuando sea carmelita, y por 1 hora me la pasé diciéndole todo lo que voy a hacer cuando sea carmelita. Y cuando terminó mi junta, el padre no había dicho nada, solamente hasta el final, cuando por fin dejé de hablar por 1 hora, y me dijo, ¿y qué tal si te mueres hoy? Toma. Y nomás me quedé así. Y ya me salí. Y salí y empecé a brincar por toda la iglesia. Ahora, entonces sí te voy a amar. Como pueden ver, soy muy positiva. Pero sí, la verdad, yo sé que todos tenemos diferentes personalidades, pero creo que todos nosotros podemos tomar esa decisión de no perder el tiempo. Porque la voluntad de Dios y su llamado siguen creciendo. Y el eco de su voz, el eco de su llamado sigue creciendo. Y así como avientas una piedrita en el agua callada, y sigue, ¿verdad? Siguen los efectos creciendo en tu vida. El efecto de la llamada del Señor va a ser algo que no solamente te toca a ti, que sigue creciendo en tu vida, sino que toca a los demás, ¿no? Que también están las piedritas todo a tu alrededor. Sigue creciendo. Y entonces, en este momento en mi vida, aún mi pregunta es, Señor, ¿qué quieres de mí? Cada día, esa es mi pregunta. ¿Qué quieres de mí hoy, Señor? Dame las fuerzas para seguirte hoy. ¿Y cómo amar hoy? Y siempre lo vas a encontrar, no importa en qué vida, en qué vocación aceptes, en qué vocación vayas, siempre va a ser la pregunta. Y nunca va a dejar de ser, porque cada uno tenemos un diferente carisma, cada uno tenemos un diferente llamado, aún en la congregación que estamos, aún en el matrimonio que estamos, aún en la vida de soltero que estamos, ¿no? Si quieres cerramos con una oración, no sé si quieres hacer una oración. ¿Qué? ¿Por qué no pongo aquí a los chiquillos también que recen conmigo así para que vean que la desobediencia de un hijo? No es cierto. Pray, can you pray Hail Mary with me? No. Ahí está. Okay. I'm going to pray a Hail Mary. You can pray from over there. Okay. Vamos a rezar un Ave María por todos los que escuchen esto y los que no lo escuchen también, que escuchen, si no escuchan esto, que escuchen la voz del Señor y que tengan la valentía, la alegría y la fuerza para seguir al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.